Tutorial de Square Appointments paso a paso. Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo te traigo un tutorial de Square Appointments. Cómo puedes crear tu propio sitio web de reservas, aceptar pagos, reservar citas y mucho más, así que vamos a ello. Lo primero que vas a hacer es ir a squareup.com y llegarás justo aquí. Square Appointments lo proporciona Squarespace y nos permite crear un espacio de trabajo desde el que crear un sitio web de reservas y pagos. Esto es muy fácil de usar y, si estás empezando desde cero, este tutorial te será de gran ayuda. Ahora sí, vamos a ello. Cuando llegues al sitio web, tienes que iniciar sesión o registrarte en Square Appointments. Puedes registrarte con tu cuenta de Google. Solo tienes que introducir la información de tu negocio y configurar tu cuenta. También puedes iniciar sesión con tu sitio web de Squarespace si quieres. Una vez que te registres o inicies sesión en Square, aquí es donde llegarás. Ahora, este es nuestro Square Appointments, y aquí te mostraré cómo empezar. En la parte superior puedes ver que tenemos citas. Resumen. Aquí veo el resumen. Estamos en configuración. Empieza pagos. Fija ubicación. Crea servicios. Calendario con lista. Reservas online. Personal y ajustes. Lo primero que tienes que hacer es configurar tu disponibilidad para que se muestre en tu web para las citas. Y luego crearemos los servicios. Para eso, puedes ir al calendario aquí. Una vez que estés en calendario, incluso podemos integrar nuestro Google Calendar con Square Appointments. Este es nuestro calendario. Haz clic en Crear. Vale. Vamos a crear un tipo de cita o de evento. Aquí estamos creando una nueva cita para un cliente. Primero, vamos a configurar la disponibilidad. Para ello, haz clic en este reloj. Y ahora pone Editar disponibilidad. Tenemos cambio puntual u horario recurrente. Como ves, tenemos cambio puntual. He seleccionado los días, de lunes a viernes. Si algún día no estás disponible, simplemente desmárcalo y la disponibilidad no se mostrará aquí. Voy a seleccionar de lunes a viernes. Estamos disponibles. Y ahora puedo seleccionar la hora. Aquí pone de 9 en punto a 17. Bueno, en realidad estamos disponibles desde las 10 en punto, hasta las 22. Vale, perfecto. Este es nuestro horario. Si quiero añadir otra franja durante el día, puedo hacer clic en este símbolo de más, que me permite añadir otra entrada, otra hora disponible dentro de un día. Para nosotros, el lunes será esto. De nuevo, abierto, escribe la hora que quieras. Si el martes estoy libre desde las 9, pongo 9. Pulso intro y se añade aquí. Luego añade la hora de cierre. Puedes añadir todas estas horas aquí y establecer la disponibilidad. Y si quieres, de nuevo, desactivar alguno de los días, puedes hacerlo. Si también trabajo el sábado, lo marco y luego restablezco la semana por defecto. Cuando selecciones esto, significa que volverá al horario de 9 en punto a 17. Luego también tenemos horario recurrente. Si crees que hay un horario recurrente, puedes ir a esta opción y te permitirá añadir, copiar y pegar diferentes horarios recurrentes. Por ejemplo, si tengo estos dos horarios recurrentes, lo que pasará es que puedo venir aquí y me permitirá añadir una disponibilidad recurrente. Aquí es donde editas la disponibilidad en Square Appointments. Una vez que tu disponibilidad esté configurada, ya puedes crear una cita. Para eso, haz clic en el botón Crear de la parte superior. Una vez que selecciones Crear, te permitirá añadir un nuevo tipo de evento o una cita. Aquí están tipo de evento y cita. Cambio a cita ahora. En tipo de evento verás cita, clase y evento personal. En nuestro caso es una cita, pero también podemos elegir clases y eventos personales. Lo primero será añadir el nombre del cliente. Imaginemos que este es mi nuevo cliente. También podemos crear un cliente nuevo yendo a la sección de clientes dentro de Square Appointments. Apellido. Correo electrónico. Añade su teléfono. Después, aquí también selecciona la fecha y la hora del evento. Vamos a seleccionar la fecha. Por ejemplo, hoy. Y la hora será las 20. Porque estamos disponibles según la disponibilidad que hemos configurado. Ahora tenemos notas de la cita. Si quieres añadir alguna nota para el cliente, puedes hacerlo aquí, servicios. Aquí es donde añadirás los servicios que vas a proporcionar en esta cita. Haz clic en guardar y la nueva cita se guardará aquí. Haz clic en añadir servicio y aquí puedes añadir distintos tipos de servicios, e incluso introducir el importe y la duración. En nuestro caso,
La duración será de 2 horas. Y luego podemos introducir el importe. Y ahora puedes ver que la cita está lista. También hemos añadido los servicios. DJ mostrarte también cómo crear un cliente y servicios por separado. Pero cuando creas una cita, puedes crear un servicio o un cliente directamente desde aquí, dentro de la propia cita. Ahora puedes ver que he añadido el servicio y el importe. Haz clic en guardar y se guardará una nueva cita. Tipo de aviso. Si quieres notificar, yo lo haré y elegiré email. Si no, desactívalo y ajustalo aquí mismo ahora. Haz clic en hecho y se creará tu cita. Ahora puedes ver que acabo de crear una cita con Square Appointments. Ahora tengo una cita aquí mismo en mi calendario. Si voy a servicios, aquí es donde creas un nuevo servicio. Estamos dentro de la biblioteca de servicios. Haz clic en crear servicio. Ahora ponle un nombre. Ejemplo, corte de pelo. Después elige la categoría. También podemos crear diferentes categorías para distintos servicios y añadir la descripción aquí. Una vez que añadas la descripción, se añadirá aquí y también podemos subir diferentes imágenes. Esto es muy importante, porque a veces necesitamos subir imágenes según el servicio. Así que puedes cargarlas desde aquí. Luego tenemos la ubicación en la que este servicio está disponible. Si está disponible en todas tus ubicaciones, las que has añadido o solo en una. Luego introduces el precio. Puede ser por duración o fijo. Aquí es fijo. Así que elijo este para no complicarnos. Seguimos con esta opción. Pulsa intro y se añade aquí la tarifa. El precio. También puedes variar por imagen. Comisión de cancelación. Duración total. La duración puede ser de 0 a 2 horas. Así que la duración va a ser de 2 horas. Añade tiempo de procesamiento. Bloquear tiempo adicional. Estos son todos los ajustes que tendrás con Square Appointments avanzado. También está el recurso requerido. Añade variaciones. Equipos y miembros. Asígnalo. Elige servicios. Después pulsa guardar ahora. Una vez que hagas clic en guardar, tu nuevo servicio se creará en Square Appointments y podrás reservar citas para este servicio que acabamos de crear. Así que necesitas configurar tu disponibilidad para tu web. Luego necesitas crear clientes. Puedes crear distintos servicios y después simplemente crear citas. Es muy fácil usar Square Appointments. Podrás encontrar todas las opciones aquí. Puedes ver que tenemos citas, equipos. Aquí también puedes añadir a los miembros de tu equipo. E incluso si son servicios online, esto es muy útil. Puedes asignar tareas a diferentes miembros del equipo. Turnos. Aquí puedes añadirlos para tu equipo, tu personal y sacar informes. También puedes obtener informes y estadísticas sobre tu negocio. No necesitas usar ninguna herramienta de terceros. En cuanto a transacciones y saldo, también podrás recibir pagos online. Y puedes configurar métodos de pago presenciales con Square. Como ves, es una plataforma todo en uno que también te permite crear nóminas y facturas. Así que sin duda deberías echar un vistazo a Square Appointments, porque es una de las plataformas que vas a necesitar si tienes una web de reservas de citas. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero haberte ayudado. Recuerda dar like al video, comentar abajo, activar la campana y también suscribirte ya al canal de YouTube hoy.